Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Poveda, soy tecnólogo en medicina nuclear, cuento con 6 años de experiencia aproximadamente en el área. Mis preguntas o inquietudes son las siguientes. En nuestra práctica diaria como tecnólogos en medicina nuclear desarrollamos una serie de actividades entre las que podemos destacar adquisición de estudios gamagráficos, procesamiento de imágenes, administración de material radioactivo, control de calidad de equipos biomédicos y diligenciamiento de documentación propia de nuestra labor. Una vez dicho esto, ¿cuál es el plus o el valor agregado de contar con un físico médico al interior de nuestro servicio? Adicional, ¿es absolutamente necesario contar de forma permanente con este? Por otro lado, es muy común que al interior de los servicios de medicina nuclear se generen unas rutinas de rotación en diferentes subprocesos o actividades propios del servicio con el fin de mitigar la exposición a radiación. Entre estas actividades en las que rotamos encontramos adquisición, procesamiento o zona de inyección. Dicho esto, realmente existe un impacto en los valores dosimétricos mensuales que recibimos derivados de esta rotación. Y por último, una vez que un paciente finaliza su estancia en el servicio de medicina nuclear, de que ha sido inyectado, se han adquirido sus imágenes y sale, ¿implica un riesgo para el público en general desde el punto de vista de protección radiológica? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Blanco Pacheco, hago parte del grupo de Física Médica de Medicina Nuclear de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con mi charla trataré de dar respuesta a dos de los interrogantes planteados por Leonardo. El primero es cuál es el aporte que nos puede ofrecer un físico médico en medicina nuclear. Listo. Los físicos médicos tenemos y desarrollamos un papel importante en medicina nuclear, ya que lograr una calidad de imagen apropiada que permita generar un diagnóstico correcto depende de diversos factores y especialistas responsables de desarrollar unas labores determinadas dentro del servicio. Particularmente, una de las labores del físico médico es verificar y garantizar que las cámaras operan bajo óptimas condiciones que permiten detectar correctamente la radiación emitida por el paciente. Este control de calidad se hace dentro de un programa de aseguramiento de la calidad en el que se valida no solamente el funcionamiento de las cámaras, sino también de todos los elementos asociados a la práctica en el servicio de medicina nuclear. Recordar que la garantía de la calidad son todas las acciones planteadas y sistemáticas necesarias para garantizar que un producto o un servicio cumple con los requisitos de calidad establecidos. Si bien el tecnólogo es quien realiza todos los controles de calidad, sea diarios, mensuales, trimestrales, acorde a la periodicidad establecida, el físico médico valida los resultados obtenidos en estos controles de calidad acorde a tolerancias establecidas con el fabricante, con los proveedores, y también realiza un seguimiento a la adherencia en los controles de calidad y en todos los procesos desarrollados dentro del servicio de medicina nuclear. El físico médico no solamente acompaña y valida la correcta ejecución de los controles de calidad, sino que hace una evaluación anual con pruebas específicas para validar el adecuado funcionamiento de las cámaras. Pues para resumir esta pregunta que plantea Leonardo, teniendo en cuenta todo lo que ya mencioné, contar con un físico médico en el servicio de medicina nuclear permite al tecnólogo tener una capacitación y constante acompañamiento en las tareas cuando así lo requiera. Y tanto al tecnólogo como al médico nuclear le permite o favorece la optimización frente a la implementación y ejecución de nuevos procesos implementados en el servicio. La segunda pregunta que planteaba Leonardo es que si es necesario contar de forma permanente con un físico médico para desempeñar más adecuadas las funciones. Depende del servicio. Si tenemos una sola gama cámara, sí será necesario contar con físico médico, pero no de manera permanente.
si tenemos un servicio en el que tenemos más de una gama cámara, si tenemos servicio de PET-CT, si ofrecemos terapias, en el que sí la presencia del físico médico de forma constante pues será necesaria. Y no significa que la presencia del físico médico haga que el tecnólogo desarrolle más adecuadamente sus funciones, pues si bien ellos desarrollan muy bien la labor dentro del servicio de medicina nuclear. Lo que sí es importante de contar con un físico médico es que se cuenta con un líder y es una persona que aporta en la toma de decisiones de situaciones que se presentan en la cotidianidad del servicio, que van desde la solicitud de radiofármacos hasta la obtención de las imágenes diagnósticas. De igual manera, la cualificación del físico médico le permite participar en la planeación de agendas, establecer lineamientos de protección radiológica propios de su cargo, establecer parámetros para realizar estrictos controles en la recepción de radiofármacos y algo muy valioso también en nuestra gestión es que promovemos la adecuada gestión de desechos radioactivos con todo el personal del hospital relacionado con el proceso, no solamente con el personal asociado directamente con el servicio de medicina nuclear, sino con el personal de servicios generales. Hacemos unas capacitaciones constantes para que ellos conozcan cómo es la gestión adecuada de estos desechos. También nosotros participamos en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora continua y oportuna de los protocolos tanto de control de calidad como protocolos clínicos, particularmente en la parte referente a adquisición de imágenes. Nosotros somos líderes frente a procesos de acreditación con entidades tanto nacionales como internacionales y lideramos procesos de licenciamiento con reguladores respectivos. Hay 3 entidades obligatorias o que nos exigen una validación más rigurosa, que son el Servicio Geológico Colombiano, la Secretaría de Salud y el INVIMA. Son obligatorios dentro de la regulación colombiana y ya participar en procesos con organismos internacionales pues ya es algo que es voluntario, no es obligatorio. Aparte de todo lo mencionado, el físico médico o la cualificación del físico médico le permite ser una parte importante dentro del equipo que selecciona o que participa en la selección de equipos y elementos nuevos dentro del servicio, es el responsable de garantizar la adecuada calibración de los equipos, también es una persona que se encarga de implementar procesos, en nuestro caso en radiofarmacia de baja complejidad, realiza los cálculos que permiten al médico nuclear dar de alta al paciente de yodo 131, realizamos también cálculos de dosis recibidas por el paciente, establecemos indicadores asociados a la práctica que permiten optimizar los procesos y su cualificación y rol de liderazgo le hace que tenga una constante y asertiva comunicación con los integrantes del servicio, como son pues, el tecnólogo y el médico nuclear. Las conclusiones, para dar respuesta a las preguntas establecidas por Leonardo, la primera es que sí es necesaria la presencia del físico médico en medicina nuclear porque favorece la implementación, la gestión, evolución de distintos procesos asociados a la práctica que garantizan la eficacia y seguridad de los procedimientos, tanto de diagnóstico como de terapia. También nosotros velamos para que la radiación sea segura para el paciente, para la familia, así como para los trabajadores, no solo del servicio, sino de todo el hospital y del público en general, mediante la implementación de procesos seguros. Cabe resaltar que la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues gracias al trabajo en equipo que se desarrolla dentro del servicio de medicina nuclear, es el primero, esperamos que sean muchos más, el primer hospital en adquirir la acreditación en América Latina, en Bogotá, en adquirir la acreditación con el Colegio Americano de Radiología. También pues manejamos altos estándares de calidad acorde a lo establecido por la Joint Commission Internacional. Listo, muchas gracias.
Un cordial saludo a todos, mi nombre es Agustín Daza, yo soy físico médico del Departamento de Imágenes y soy el oficial de protección radiológica de la Fundación. Bueno, hoy quiero contestarle este par de preguntas a nuestro colaborador. Una de las preguntas que siempre están en el ambiente y que es una pregunta muy frecuente es sobre la rotación del personal en los servicios de medicina nuclear. Yo quiero contestarle básicamente con 4 razones. Y la primera de ellas, que es la que tengo acá resaltada en verde, es tal vez la más importante y la que desde el grupo de física médica o desde el área de protección radiológica nos importa más. Y es que rotamos al personal para poder tener una distribución equitativa del trabajo y de las dosis de radiación que reciben nuestros colaboradores en el servicio. Otras cosas importantes también es que si tengo más personas en un mismo proceso, esto también impacta en la seguridad del paciente. Si es solamente una persona que ejecuta todas las tareas en un ciclo, en un proceso, digamos, tiene menor probabilidad de evidenciar un error o que yo me dé cuenta que acabe de cometer un error, como si tengo varias personas y cada una de ellas juega un rol diferente en el ciclo. Entonces es más fácil darse cuenta o hay mayor probabilidad de evidenciar de pronto anomalías o errores en el proceso. Aquí quiero decir que si bien estamos hablando de rotación del personal, es muy importante que estén definidas tareas específicas y asimismo existan responsabilidades específicas sobre esas tareas. No es que si rotamos querramos decir que es que todos hacemos todo y que todos estamos haciendo todas las actividades y en ese orden de ideas no habría un responsable de cada una de las actividades, no. Deberían existir tareas definidas y asimismo esas responsabilidades específicas sobre esas tareas. Y la última de las razones que yo tengo acá es que el personal que desarrolla distintas labores pues tiene distintas ventajas operacionales. Un ejemplo opuesto sería que si, no sé, en mi servicio solamente hay una persona encargada de recibir el material radiactivo, pues ¿qué hago si esa persona se incapacitó o no pudo llegar o llegó tarde o está en vacaciones, ¿cierto? Entonces sí es muy importante que todos conozcamos, digamos, que el rol y podamos desempeñarnos en distintas actividades. Aquí pues de pronto para explicarles un poco a detalle qué es lo que nosotros hacemos buscando esa distribución homogénea de dosis de radiación. Aquí básicamente les estoy compartiendo algunas de las actividades que nosotros desarrollamos en las que tenemos exposición a radiaciones ionizantes y cómo nosotros entonces hacemos cálculos para estimar cuál sería o cuál es la dosis de radiación que está recibiendo nuestro colaborador, tanto en el cuerpo como en las extremidades. Acá es importante ver en esta tabla, en la columna de la derecha, fíjense ustedes que yo tengo en rojo ese 57% que corresponde a extremidades en la labor de inyección del material radiactivo y que en cuerpo, en la tarea de adquirir las imágenes, nuestro tecnólogo está recibiendo del orden del 34% de la dosis. Esto pensando en un único paciente. Entonces, conociendo esos números, en cada institución, de acuerdo a los protocolos que tenga cada institución, digamos que uno puede evaluar cómo sería la rotación del personal. Estas son algunas de las consideraciones que tenemos a la hora de hacer esos cálculos, si hay barreras, si no hay barreras, si tengo protector de jeringa, si no, si tengo una barrera plomada a la hora de hacer el control de calidad, los porcentajes de los desechos que manejamos, bueno, en fin. Pero lo importante es que en su institución o ustedes puedan conocer qué dosis de radiación es la que están recibiendo para al final no llegar a una gráfica como estas y decir, es que en este ejemplo Lucas está recibiendo más de la mitad de la dosis que se entregó en el servicio en un periodo de tiempo, mientras que Robert está recibiendo una pequeña proporción. Nosotros, recalco lo que decía al principio, y es que el objeto de rotar al personal es poder tener una distribución equitativa del trabajo y además de las dosis de radiación que recibimos. Bueno, dando respuesta a la segunda pregunta de qué riesgo representan los pacientes de medicina nuclear para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el público,
yo quiero arrancar con esta imagen, esta gráfica de percepción del riesgo, que no tiene que ver con protección radiológica, pero es una gráfica que siempre vemos, o un comentario con el que estamos familiarizados, y es que siempre nos dicen o escuchamos, o nosotros mismos decimos, es que es mucho más seguro volar que andar en carro, o es mucho más seguro volar que cualquier otro medio de transporte. Y los números nos dicen esto. Sin embargo, nosotros, o por lo menos a mí me pasa, que cuando el avión va a despegar o está aterrizando, no deja uno de sentir cierto susto o cierta ansiedad que no le pasa a uno cuando se sube al carro, ¿sí? Y cuando arranca el carro o cuando frena el carro. Entonces, esto quiero traerlo a colación, es porque nos puede pasar lo mismo con la percepción del riesgo frente a las prácticas que involucran radiación ionizante, por lo menos en medicina. Acá quiero compararles entonces a ustedes lo que les decía con esta gráfica del Bayer de 2006, en la que ellos nos dicen que el cáncer o la probabilidad de desarrollar cáncer espontáneamente para 100 individuos es del 42%. Y que si yo a esos 100 individuos, por alguna razón, tuvieran una exposición de 100 milisievert, la probabilidad se aumentaría en un 1%. Entonces fíjense que ante una exposición de estas características, que ya vamos a aterrizar un poco con los números de medicina nuclear, tengo un pequeño incremento, un incremento solo del 1% frente a un 42% de un cáncer espontáneo. Entonces, para hablar un poco de la realidad de medicina nuclear, nosotros, o particularmente en la Fundación, tenemos pacientes de terapia que en promedio damos 100 milicurios, hablando de terapias de yodo. Estos pacientes tienen un aislamiento y también tenemos pacientes de diagnóstico. En diagnóstico las dosis son más bajas, son del orden de los 20 milicurios. Y algo importante pues es que estos son procedimientos ambulatorios. En diagnóstico, una vez terminamos de hacer las imágenes, todos nuestros pacientes se van. O sea, no tenemos que dejarlos un tiempo de espera o un aislamiento radiológico, no hace falta. Diferente a los de terapia, que ese aislamiento es básicamente con el objeto de que decaiga el material radiactivo que le administramos al paciente y poderlo liberar cuando él ya no represente un riesgo radiológico para la sociedad. Esto es para contarles rápidamente, digamos, lo que hacemos nosotros para evaluar en qué momento esos pacientes se pueden ir. Hay distintas variables, depende de la constante gamma, que básicamente es del material radiactivo que se le haya administrado al paciente, depende de la actividad que le administramos, de la vida media de ese radiofármaco, del tiempo de exposición que uno teóricamente estima entre ese paciente, que es la fuente de radiación, y el público o la región de interés que esperamos no afectar, y también la distancia que existiría entre esa fuente y el punto de control o el punto de interés. Entonces, ¿qué tenemos? Hay unos límites establecidos en los que tenemos trabajadores ocupacionalmente expuestos, pueden recibir hasta 20 milisievert al año. Estos números digamos que los conocemos y los escuchamos a cada rato, que un acompañante puede recibir hasta 5 milisievert. Y el grupo de mayor riesgo, o el grupo más retador, que sería el público y los niños, que es donde podríamos recibir solamente 1 milisievert al año. Hay distintas publicaciones en las que existen distintos tiempos o distintos tipos de restricción que uno debería establecer dependiendo de las terapias que se administren, o si es diagnóstico. Este también es un ejemplo de lo que nosotros hacemos a la hora de estimar las dosis de salida de nuestros pacientes. Nuestro criterio de salida de dosis en Fundación para los pacientes de terapia de yodo es de 70 microsievert hora. Y estas son las curvas de isodosis que estaría entregando un paciente de yodo. Aquí le administramos del orden de 1000 megabecquerel. Pero bueno, esto ya para aterrizar un poco más en nuestros números y con la cotidianidad de medicina nuclear, nosotros tenemos pacientes del orden de 20 milicurios, que es lo que yo les decía. Un pacientico de estos, si nosotros pensamos a este paciente como una fuente puntual,
a 1 metro nosotros tendríamos una tasa de dosis de 16.5 microsievert hora. Y si pensamos que el límite para el público, que es el escenario más retador, es de 1 milisievert o de 1000 microsievert, y dividimos ese 1000 microsievert en 16.5, nos da un número de 60. Este 60, ¿qué significa? Y es que yo podría estar al lado de ese paciente por 60 horas o podría atender 60 pacientes con esta tasa de dosis durante 1 hora completa sin superar el valor límite para el público. Y esto sin tener en cuenta el decaimiento físico de la fuente, la eliminación biológica del paciente, ni la atenuación que el mismo paciente genera de ese material que le administramos. Ahora, si pienso en ese escenario, pero un escenario más real, considerando esas variables, ya no hablo de 16.5 microsievert hora, sino de 5.55 microsievert hora a 1 metro para un paciente que le dimos 20 milicurios. Y si hago el mismo ejercicio y pienso que esos pacientes no están conmigo 1 hora, sino que están, no sé, del orden de 10 minutos, por ejemplo, pensando en la recepción de medicina nuclear, que es una persona del público que atiende a nuestros pacientes, y él estuviera durante 10 minutos al lado de nuestros pacientes, él estaría o él podría atender hasta 1081 pacientes sin necesidad de superar el límite al año de 1 milisievert. Perdón. O visto también de otra manera, es que esos pacientes de 5.5 microsievert hora, yo podría estar al lado de un pacientico de estos 180 horas o estar al lado de 180 pacientes durante 1 hora sin superar el límite del público. Con esto quiero ya finalizar la presentación, nuevamente hablándoles de la percepción del riesgo, y es que fíjense que yo les contaba o les mostraba esta gráfica que ustedes ven a la derecha, en la que tendríamos un aumento en el riesgo de cáncer de un 1% si esa población estuviera expuesta a 100 milisievert. El ejercicio anterior lo estábamos haciendo para 1 milisievert y decíamos que podíamos estar 180 horas al lado de un paciente o 1 hora al lado de 180 pacientes de estas características para llegar a 1 milisievert. Y la gráfica que nosotros tenemos habla de 100 milisievert, quiere decir que entonces podríamos estar al lado de 18.000 pacientes y esto pues nos representaría solamente un incremento del riesgo de cáncer de un 1%. Y bueno, esta es nuestra conclusión, y es que el riesgo o la percepción del riesgo es diferente a la realidad. Tenemos una realidad en la que el riesgo es bajo y creemos o tenemos la percepción de que tenemos un riesgo alto. Muchas gracias.